Despedido. En inglés, me encanta cómo suena en inglés. ¿Algunos se acuerdan cómo suena en inglés? Fire. Tú estás despedido. ¿Te han despedido alguna vez? Pues si has sido despedido alguna vez, la sensación es muy rara, incluso hasta triste, ¿verdad? Para algunos, una alegría si la indemnización fue buena. Ostras, que te despidan después de 15 años de trabajo y que te pongan, que te unten ahí, que te pongan, dices tú, hombre, pasa que hay que ser sabio porque después se te puede gastar y entonces no tienes nada. Pero has tenido también, por otro lado, que despedir a alguien alguna vez. ¿Has tenido que prescindir de los servicios de alguien? La sensación es bastante desagradable o muy placentera dependiendo de la situación. Porque si alguien te robó o es una persona tóxica, pues es un verdadero placer ponerlo de patitas en la calle. ¿Sí o no? Los que sois empresarios, ¿habéis tenido esta sensación? Pues espero que nunca la hayas tenido que hacer, porque eso significa que no has tenido personas tóxicas y no has tenido personas que te hayan robado. Tal cual. Pero cuando alguien tiene que despedir y despedir a algo o a alguien, es porque sobra, es porque molesta o no es necesario. Y en esto, los que tienen una casa un poquito más grande y tienen un trastero, ¿qué solemos hacer en el trastero? Empezamos a meter cosas. Las cosas que están en el trastero pasaron más de un año y no le diste uso durante ese año, no las necesitas. Las tienes que despedir. Las tienes que sacar. A no ser que le tengas cariño, que sea un recuerdo. Mi mujer se empeña en que yo saque todas mis herramientas. No voy a sacar mis herramientas. Son mías. Algunas me costaron tenerlas, otras me las han regalado. Y me gustan mis herramientas. Yo he nacido en una ferretería entre clavos y tornillos y martillos y demás. Pues claro, me encanta el mundo de la ferretería. Entonces, lo más difícil es identificar que lo que tienes que sacar realmente no lo necesitas. Y a veces nos apegamos a cosas que nos perjudican más que nos benefician. Entonces, en nuestra relación con Dios, tenemos que mirar bien cuáles son las cosas que nos están estorbando. ¿Qué son las cosas que nos sobran? ¿Qué no es necesario que esté en mi vida? ¿Qué es aquello que me perjudica? Porque en definitiva, son las cosas que Dios no quiere que tengamos. Son las cosas que Dios no quiere que estén en nuestra vida y que hemos consentido que estén ahí. Hemos permitido que algunas cosas estén ahí porque nosotros pensamos, bueno, es que no molesta, bueno, ya, total, ya es parte de mí. Lleva tanto tiempo ahí como que si ya no lo veo, pues como me sentiré incómodo. Pero las hemos permitido y esas cosas nos están separando de Dios. Y es necesario que en nuestra vida nosotros despidamos esas cosas, que le digamos fuera de mi vida porque están perjudicándome. Vamos a leer el capítulo 10 de Esdras y vamos a intentar explicar primero el capítulo y después iremos a explicar el texto como tal. Vamos a ver. Capítulo 10 de Esdras, lo tienes, son 44 versículos, pero es una lectura que haremos no muy pesada, se hará rápido porque no son versículos muy largos. Esdras, capítulo 10, ¿tienes? Vale. ¿Dónde está Noemi? Estaba por aquí hace un minuto. Pablo, en mi abrigo que está colgado en el perchero, están mis gafas, tráemelas por favor. Gracias. Mientras Esdras oraba, dice la palabra, y hacía confesión llorando y postrándose ante la casa de Dios, se juntó a él una multitud muy grande de Israel, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. Entonces intervino Secanías, hijo de Jehiel, de los descendientes de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos actuado con infidelidad contra nuestro Dios, pues hemos tomado mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos un pacto con nuestro Dios. Despediremos a todas las mujeres y a los hijos nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley. Levántate porque es tu responsabilidad. Nosotros estamos contigo. Esfuérzate y actúa. Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel, que harían conforme a este consejo, y ellos lo juraron.
Luego Esdras se retiró de delante de la casa de Dios y entró en la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. Allí fue, pero no comió pan ni bebió agua, porque hizo duelo por esta gran infidelidad de los del cautiverio. Entonces hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén a todos los que habían vuelto del cautiverio para que se reunieran en Jerusalén. Y al que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los magistrados y de los ancianos, se le confiscarían todos sus bienes y serían separados de la asamblea de los que habían vuelto del cautiverio. Así que todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén en el plazo de 3 días, el 20 del mes noveno, y todo el pueblo se sentó en el área abierta de la casa de Dios, temblando por motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: ustedes han actuado con infidelidad porque tomaron mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, hagan confesión al Señor, Dios de sus padres, cumplan su voluntad y apártense de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Entonces toda la congregación respondió y dijo en voz alta: sí, haremos conforme a tu palabra, pero el pueblo es numeroso y el tiempo es lluvioso. No tenemos fuerzas para permanecer afuera. Además, no es una tarea de 1 día ni de 2, porque somos muchos los que hemos transgredido en este asunto. Que se queden nuestros magistrados en el lugar de toda la congregación y que todos aquellos en nuestras ciudades que han tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados. Y junto con ellos los ancianos y los jueces de cada ciudad, hasta que se haya apartado de nosotros el furor de la ira de nuestro Dios por este asunto. Solo Jonatán, hijo de Asael, y Zahagías, hijo de Tikva, apoyados por Mesulán y Sabetai, el levita, se opusieron a esto. Así lo hicieron los que habían sido cautivos. Fueron apartados el sacerdote Esdras y algunos hombres, jefes de sus casas paternas, todos ellos designados por nombre, y se sentaron el primer día del mes 10 para investigar el asunto. El primer día del mes 1 concluyeron la investigación de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados los siguientes: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliazar, Jarib y Gedalías. Ellos se comprometieron a despedir a sus mujeres y su ofrenda por la culpa fue de un carnero de rebaño por su delito. De los hijos de Imer, Hanani y Zebadías. De los hijos de Arín, Maasías, Elías, Semaías, Yehiel y Ucías. De los hijos de Pascur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Jozabat y Elasa. De los levitas, Jozabat, Simei, Gelaías, este es Kelita, Pelatías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib. De los porteros, Salum, Telén y Uri. Asimismo, de Israel, de los hijos de Parós, Ramías, Jecías, Malquías, Mijaín, Eleazar, Malquías, Benaías. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Yehiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Zatu, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabat y Aziza. De los hijos de Bebai, Joanán, Anaías, Zabai y Adlai. De los hijos de Bani, Mesulán, Maluc, Adalías, Hasub, Seal y Ramón. De los hijos de Pahat Moab, Adna, Kelal, Benaías, Maasías, Matanías, Bezaleel, Binuí y Manasés. De los hijos de Arín, Eliezer, Isaías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De los hijos de Asum, Matenai, Matata. Este no es Hakuna Matata. Así hago un poco de respiro. Zabat, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaías, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Jaasai, Bani, Binuí, Simei, Selemías, Natán, Adaías, Navedai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. De los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Zabat, Zebina, Hadai, Joel y Benaías. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y algunos tenían mujeres que les habían dado hijos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que vas a hablar a tu iglesia hoy. Y Señor, ayúdanos a ver realmente esa necesidad de separarnos del pecado, de alejarnos de ello y acercarnos plenamente a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.
Fue una lista larga de personas que habían cometido ese pecado y que Dios había reclamado a ellos y que el pueblo se había dado cuenta de ese error. El arrepentimiento que produjo reconocer el pecado en la vida de Esdras, esto conmocionó a gran parte del pueblo. El pueblo se quedó impactado porque Esdras se había dado cuenta del error y porque él había pedido perdón por ello y porque había también reconocido que esto era un pecado del pueblo. Y también los principales sacerdotes se dieron cuenta. Y todos pidieron, lo hemos leído, una reforma radical. Pidieron que las cosas cambiaran, la cual no sería voluntaria, porque para muchos de ellos no sería algo que dijeran, esto, claro, ahora mismo, ya, enseguida. Muchos de ellos tuvieron que deshacerse o quitarse o despedir cosas que estaban cerca de ellos y que amaban. ¿Por qué tenían los hombres que despedir a sus esposas y a sus hijos? ¿Cuál era la razón? Porque aunque la medida era extrema, era una medida que tú dices, oye, eso era radical, y es radical sinceramente, pero el matrimonio mixto con personas de otros pueblos, con gente que podíamos llamar personas paganas, estaba prohibido, era un mandamiento en Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4. No podían juntarse con las personas de otros pueblos, porque esas personas de otros pueblos tal vez adoraban a otros dioses y podían llevar a Israel a adorar a otros dioses. Y eso fue lo que pasó. Pero tenemos que recordar también que muchos extranjeros que no pertenecían a Israel reconocieron en el Dios de Israel el Dios verdadero y dejaron sus religiones o dejaron sus prácticas de adoración a dioses paganos para adorar al único Dios verdadero. Esto era una realidad, es decir, muchos veían que el Dios de Israel era un Dios de verdad y se acercaban a Israel, pero no por lo que Israel ofrecía, sino por lo que el Dios de ese pueblo les daba. Entonces tenemos que reconocer ahí en el texto que no eran solamente los del pueblo los que pecaron, también los levitas, los sacerdotes, los cantores, los que hacían servicio en el templo, también habían cometido este pecado. Entonces es conmovedor leer que el que escribe el texto de Esdras, posiblemente el propio Esdras, el que escribe el texto de Esdras, él está conmovido en lo que tienen que hacer. El versículo 1 y el versículo 44 nos hablan de cómo él no es insensible a lo que está pasando. Él está sintiendo como suyo el problema o el dolor que otros están teniendo. Pero ¿por qué ocurrió esto? Israel estaba en una situación de debilidad. El pueblo había salido al cautiverio. En realidad ya salir al cautiverio fue la razón de que se habían alejado de Dios. Al alejarse del Señor, ellos fueron a un lugar donde el Señor los llevó para que se dieran cuenta de que realmente tenían que adorar al Señor. Fue un proceso que Dios permitió que el pueblo pasara para que ese pueblo volviera a Él. Y en todo ese tiempo, el pueblo olvidó, dejó de lado aquellas cosas que Dios les había dicho. Y como se fueron a vivir con pueblos extranjeros, entonces adoptaron muchas de las cosas que esos pueblos extranjeros tenían. Y una de ellas fue que, pues que los hijos de aquellos que vivían en el exilio tenían que casarse y se casaban con mujeres o con hombres que no tenían una identidad con Dios o una comunión con Dios. Y este fue el fallo. Este fue el fallo por el cual ellos pagaron su pecado. Sus cónyuges paganos habían ocasionado de que ellos adoraran a otros dioses. Habían caído en la idolatría. Entonces ellos debían mostrar algo. Debían mostrar que tenían una fe genuina y que querían cumplir a rajatabla todo lo que la ley decía. Si eso no lo hacían, corrían el peligro de diluirse y de no ser reconocidos como el pueblo de Dios. Y lo que Dios quería era que todos los que vieran a ese pueblo lo identificaran como el pueblo que seguía y obedece a su Dios. Entonces la identidad del pueblo pasaba por dos cosas. Una, por mirar la ley, mirar la palabra de Dios, y dos, por vivirla, por obedecerla. Y este texto nos recuerda que debemos hacer todo lo posible para fortalecer la fe. Debemos hacer todo lo posible por conocer a nuestro Dios. Debemos hacer todo lo posible por identificarnos con nuestro Dios. Entonces, necesitamos hacer eso, necesitamos que esa fe sea una fe no solamente personal, sino que sea una fe de la comunidad. Por eso necesitamos estar juntos, por eso necesitamos la iglesia, porque siendo iglesia, nosotros compartimos la fe, compartimos las enseñanzas del Señor,
buscamos ponernos de acuerdo, buscamos obedecer eso y nos animamos unos a otros o nos exhortamos unos a otros para buscar del Señor. Cuando nos alejamos de la iglesia, cuando nos alejamos del pueblo de Dios, sufrimos las consecuencias de no estar cerca. Sufrimos las consecuencias de decir, ¿cómo me voy a relacionar con Dios? Yo sé que muchos son los que dicen, bueno, yo no me congrego, pero yo tengo mi comunión con Dios. Déjame decirte que parte de la vida espiritual del creyente es congregarse, estar cerca del pueblo de Dios. No nos olvidemos que es la iglesia a la que viene a buscar el Señor. No individuos sueltos, es a la iglesia, a los hombres y mujeres rescatados por Cristo que han creído que esa sangre perdona todos sus pecados. Entonces, si no nos ponemos en esa situación, podemos ir en la dirección opuesta. Necesitamos hacer todo lo posible para fortalecer nuestra fe. Entonces, después de aquella intensa oración de Esdras, el pueblo confesó su pecado delante de Dios. Y entonces pidieron al Señor que los restaurara y que restaurara su relación con ellos. Y el verdadero arrepentimiento no termina con palabras de confesión. Es decir, no solamente era necesario confesar el pecado, había que tomar decisiones en cuanto a ese pecado. Entonces, había que ir más allá, había que tener una conducta correcta y un cambio de actitud. Había que dejar de hacer aquello y tomar decisiones. Lo fuerte del pecado cometido exigía un arrepentimiento serio. La adoración y el culto al Señor, en este momento en el que Israel estaba intentando volver a buscar su identidad en Dios, el culto al Señor, la adoración a Dios, la intimidad con Dios, la obediencia a Dios, era más importante que todos los núcleos familiares que allí existían. Todos aquellos vínculos que se habían creado en desobediencia a Dios tenían que ser deshechos porque era más importante que Dios fuera exaltado y reconocido para que Dios pudiera seguir haciendo su propósito. Entonces vemos ahí desde el versículo 18 la lista de nombres que muestra el número de personas que cometieron pecado contra el Señor y una necesidad de obediencia unánime al llamado al arrepentimiento. A toda esa gente se le llamó al arrepentimiento y a tomar decisiones. Y solo involucraba, que es interesante, solo involucraba a 111 personas o a 111 familias dentro de todo el conjunto que había regresado del exilio, que eran casi 30.000. O sea que el pecado, aunque se había instalado y se había puesto como si no pasa nada, todo el mundo lo había visto como que no pasaba nada, pero en realidad eran unos pocos y no todo un conjunto. A veces nosotros vemos pecados en nuestro alrededor y nosotros decimos, bueno, pues no pasa nada, como lo hacen unos pocos, pero eso perjudica a todo el pueblo. Esto afecta a toda la iglesia, porque aquello que consentimos o aquello que permitimos es aquello que decimos que está bien. Y de alguna manera eso es lo que predicamos. Por lo tanto, tenemos que conocer al Señor y conocer su palabra para no llevar nuestras vidas a cosas que no son agradables a Dios. Y algo que me parece también interesante aquí, el liderazgo de Esdras. Esdras como sacerdote, como hombre encargado, hombre puesto por Artajerjes, que es enviado para que haga todo el tema de la reconstrucción, no solamente tiene un mandato de Dios Esdras, sino que tiene un mandato también del rey persa. Y me llama la atención porque es un ejemplo para los que también lideramos hoy en la obra de Dios. Conocer a Dios es saber que Él honra su palabra. Dios ama la palabra que ha salido de su boca. Dios ama lo que Él ha dicho. Y Él espera que nosotros también la amemos. Incluso, aún por encima de cualquier nombre, del nombre del pueblo, del nombre que representaba al pueblo, de Israel mismo, Dios ama su palabra, honra su palabra. Y Él esperaba que el pueblo se acercara a Dios, se acercara a Él por medio de esa palabra. Así que Esdras hizo algo que me llama la atención. Esdras enseñó al pueblo la palabra. Esdras tuvo paciencia y fue ejemplo para llevarlos a todos y cada uno de aquellos que había regresado, más los que estaban ya en aquella ciudad, en Jerusalén, los llevó a que sin coacción ellos pudieran tomar una decisión por sí mismos. Hermanos, que presidimos en el Señor, los que lideramos, o los que queréis un día presidir, liderar,
estas características no pueden faltar en nosotros. Enseñar la palabra, paciencia y ser ejemplo. Déjame que me detenga en lo de la paciencia un momento. Ay. La cantidad de veces que quisiéramos que nos diéramos cuenta o dierais cuenta de cuando podemos traer algo de parte de Dios que digas, Señor, yo te obedeceré, Señor, yo lo haré. Pero una de las cosas que tenemos que aprender es que la obra no es nuestra. La obra es del Espíritu Santo. Y que Dios hace las cosas cuando Él quiere y como quiere, aunque a veces nosotros no lo entendamos. Aunque a veces incluso nos enfademos diciendo, es que yo no estoy de acuerdo en que sea así. Pero ¿sabes quién eres tú para opinar si Dios lo quiere hacer así? Dios tiene su tiempo con cada uno de nosotros y nosotros somos solamente espectadores. Ahora, eso sí, esforcémonos en enseñar, en ser ejemplo, para que también a través, que cultivando esa paciencia, podamos ver cómo otros a su tiempo van acercándose al Señor y van siendo transformados de gloria en gloria por el Señor. ¿Y qué de nosotros entonces, viendo el texto con nosotros? Porque lo que nos está pidiendo hoy aquí el Señor es bastante interesante, por no decir duro. La primera cosa es, iglesia, recordemos que Dios te asegura que su palabra se cumplirá. Esa es la primera cosa. Es decir, vivir en fidelidad a Dios es ser consecuentes con nuestras creencias, aun cuando enfrentemos una oposición fuerte. Dios hará que su palabra se cumpla, sea quien se oponga y sea quien sea lo que diga. Porque igual que Él es conocedor de su palabra y honra su propia palabra, Él también hará que esa palabra se cumpla. ¿Y qué necesitamos entonces? Pues necesitamos ser fieles a Dios y mantenernos firmes en la fe, a pesar de la oposición que mencionábamos antes. Y recuerda que el Señor honra a quienes le honran. Si tú le honras, Dios te honrará. Por lo tanto, la santidad es vivir separado de todo aquello que provoca separación de Dios, es decir, el mundo y todas sus consecuencias. Y cuando hablamos del mundo, no significa que el mundo como nosotros conocemos, sino cuando hablamos del mundo como iglesia y conforme a lo que dice la palabra, cuando mencionamos el mundo es todo aquello que se opone a Dios. Todo aquello que va en contra de Dios, eso es el mundo. Entonces, la santidad es vivir separado del mundo y con la necesidad de consagrarnos a Dios. Por eso es que Dios hará cumplir su palabra. Y recordemos que el mundo intenta ponerle freno al propósito de Dios. El mundo trata de hacer valer sus argumentos, intenta imponerlos, intenta desplazar a los que siempre nos han precedido como argumentos de vida. Pero aún a pesar de eso, lo que tenemos que hacer es buscar el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y debemos rechazar el consejo de aquellos que no aman a Dios. Todo consejo que venga del mundo y que nos separe de Dios no es bueno tenerlo en cuenta. La segunda cosa para nosotros, iglesia, debemos ser cuidadosos y no olvidar el precio del perdón. El pecado es una cosa seria, muy seria, y debemos manejarlo con cuidado. Dicho de otro modo, debemos despedir al pecado. ¡Chao! ¡Fuera! Despedido. Y lo mejor de todo, sin indemnización. Largo. Entonces, el pecado mandó al Hijo unigénito de Dios a la cruz del Calvario. Y no debemos olvidar que entre los requisitos del perdón está el arrepentimiento, la confesión y el abandono de la práctica del pecado. Así que hay que despedir al pecado. Lo que se le demandaba a aquel pueblo era que despidiera al pecado. No era tanto ni a los hombres, ni a las mujeres, ni a los niños. Era despedir al pecado. Es decir, identificarlo y decir, esto que hemos hecho no ha sido agradable delante de Dios. Y esa es una necesidad que tenemos, pensando en el perdón que el Señor nos ha dado. Entonces, evitemos ser insensibles
ante el pecado. Es decir, si vemos el pecado, diga, bueno, eso da igual, eso eran cosas del pasado, ¿no? La ley, es que eso es antiguo, ahora la iglesia tiene que mirar hacia otros estándares, porque no. Volvamos otra vez a los principios que el Señor puso como que eran fundamentos para que la iglesia se edificara. Entonces, que el pecado te moleste y te traiga remordimiento. Que tú digas, es que el pecado me ha incomodado. Dolerse del pecado es humillarse cuando reconocemos la presencia de Dios. Es decir, tenemos la presencia de Dios y tengo pecado, me siento mal. Tengo pecado, Señor, delante de ti. Es que reconozco quién eres. Por lo tanto, cuando intento presentarme delante de ti, digo, Señor, perdóname lo primero. Perdóname porque soy pecador. Perdóname porque te he fallado nuevamente. Perdóname en mi práctica continua de este tipo de pecado. Señor, quítame de esto. Y si me doy cuenta del Dios Santo, mi pecado estorba para poder comunicarme con Él. Mi pecado estorba para poder tener una relación limpia con Él. Y tomemos seriamente el pecado y enfrentémonos decididamente a él. No es cualquier cosa, iglesia. Despidamos al pecado en nuestra vida. Mantengamos el arrepentimiento. Demos pasos para detener las heridas abiertas por el pecado, para que no sigan sangrando, sino para que le pongamos un tapón y digamos, hasta aquí. Hasta aquí esta situación me está limitando. Y esto es necesario reconocer que hay pecado, identificarlo. Y lo identificaremos cuanto más comunión tenemos con Dios, cuanto más nos acercamos a su palabra, ahí más lo reconoceremos. Muchas son las enfermedades que tenemos como hombres. Estamos contaminados por enfermedad por todos lados. Cuando entró el pecado en la tierra, entraron dos cosas, la enfermedad y la muerte. Pero hay muchas enfermedades que hoy en día se pueden curar. Gracias al Señor ha habido desarrollos, ha habido avances, ha habido medios, ha habido remedios. Y hay muchas enfermedades que no son incurables, aunque hay otras que sí. Pero el caso es simple. Lo que se hizo mal debe deshacerse de nuevo en la mayor medida de lo posible. Si algo se hizo mal, se está haciendo mal y hay intención de seguir haciéndolo mal, hay que deshacerlo. Hay que cambiarlo. Entonces, nada menos que esto es el arrepentimiento verdadero. Y todos y cada uno de nosotros está identificando cuál es su pecado. La tercera cosa, como iglesia, es que debemos aceptar la autoridad y la soberanía de Dios. En el libro de Esdras hemos comprobado que las autoridades que no seguían al Señor apoyan al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios pueda adorar nuevamente al Señor en el lugar que tenían que hacerlo. Entonces, confía en que Dios obra por medio de quienes tienen autoridad y a tu favor. Estos que vemos que gobiernan y que a veces gobiernan en contra de lo que el Señor dice, Dios también los va a usar para bendecir al pueblo. Yo lo creo. Y tenemos por lo general problemas para sujetarnos a cualquier tipo de autoridad. Tenemos problemas para sujetarnos a una autoridad civil, a una autoridad policial. Tenemos problemas para someternos o sujetarnos a una autoridad religiosa o incluso a una autoridad educativa. Ya estáis viendo lo que sucede en los colegios. Antes en los colegios el maestro era una autoridad, hoy en día es un pelele. No puede hacer nada en muchos casos. Pero todas esas cosas que nosotros vemos y que nos cuestan, muestran también algo en cuanto a nuestra fe, y es que nuestra fe en que Dios es soberano por encima de toda autoridad permite que en nosotros aparezca algo. Una de las partes del fruto del Espíritu, la mansedumbre. En la seguridad de que Dios impone su autoridad por encima de cualquier otra. Aunque ese que diga que está en autoridad, diga que tiene la posibilidad de hacer cambiar las cosas, no está nunca por encima del Señor. Y quiero que entendamos algo, iglesia. En tiempos convulsos o en tiempos de oposición, Dios puede bendecir a su pueblo por medio de lo que hagan las autoridades. Aun cuando éstas se opongan a Dios y se opongan al pueblo. Dios puede hacer lo que Él quiera por encima de esas autoridades. Porque el Señor puede hacer que su voluntad se cumpla por encima de cualquier gobierno, sea aquel cual sea. Y el gobierno de Dios no depende de la persona que salga elegida en las próximas elecciones. Escucha bien. Voy a volver a repetirlo. El gobierno de Dios no depende de la persona que salga elegida en las próximas elecciones,
Dios depende de sí mismo, porque Dios es soberano. Está por encima de todos los hombres que gobiernan en la tierra, porque Él es Dios. Porque los que gobiernan ahora sobre la tierra empezaron su existencia hace unos pocos años, y su existencia terminará, y si no tienen un encuentro con Dios, pasarán su eternidad alejado de Dios y en condenación. Pero Dios es desde antes de todos los tiempos. Él es desde antes de la fundación del mundo, y cuando el mundo termine, Él seguirá existiendo. Él seguirá existiendo. Dios quiere mostrar su gobierno. ¿Y saben a través de quién lo quiere mostrar? A través de la iglesia. Dios quiere mostrar su gobierno a través de nosotros. Hombres y mujeres comprados por precio de sangre. Entonces, Él espera, para poder mostrar su gobierno, Él espera un pueblo que le busque. Era lo que esperaba del pueblo de Israel en tiempos de Esdras. Un pueblo que le ame, era lo que esperaba. Un pueblo que le crea, era lo que esperaba. Un pueblo que obedezca. Y si hacemos esas cosas, ¿saben qué hará Dios? Dios mostrará su gloria y su gobierno a través de la iglesia. A la vista o a los ojos de los hombres, somos un pueblo pequeño, pero el que va delante de nosotros es Yahvé de los ejércitos, y contra Él nadie puede. Y la cuarta cosa, conforme a lo que vemos en todo el libro de Esdras y también en el capítulo 10, Dios busca líderes que sean siervos, o permíteme decirlo también de otra manera, Dios busca siervos que sean líderes. El líder servidor le pide a la gente que haga lo que él ha puesto en práctica en su propia vida. Y no como los fariseos que decían a la gente que cumplieran aquellas cosas que no cumplían ellos. ¿Qué decía Jesús de ellos? Jesús le decía a las multitudes y a sus discípulos, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Y esto se puede ver en la forma en la que cada uno de esos líderes servidores se enfrenta al pecado y en cómo se manifiesta en su conducta. Y los líderes deben pedir al Señor que nos envíe ayuda en el lugar donde nosotros hacemos nuestro ministerio. Necesitamos pedirle ayuda al Señor. No debemos tratar de realizar los trabajos nosotros solos. No los debemos hacer nosotros solos. Debemos convocar al pueblo, animar al pueblo. Debemos hacerlo con el Señor y convocar al pueblo a ayuno allí cuando se necesita para un proyecto especial, para algo que comience en una nueva etapa dentro de la vida de la iglesia. Hay que convocar al Señor a que tenga intimidad con Dios para que Dios pueda manifestar su poder. Es más, los líderes deben perseguir la excelencia también en su mayordomía de las cosas materiales que administran, incluso también las cosas que administramos de parte de Dios en la iglesia. Por lo tanto, también deben mantener bien claras todas las cuestiones que tengan que ver con su economía. Es algo que también vimos en los capítulos del libro de Esdras. En definitiva, el pueblo debe interceder delante de Dios y los líderes también deben interceder por el pueblo. Debemos identificarnos con las faltas del pueblo. Debemos confesar esos pecados como si fueran propios nuestros. Y los líderes debemos servir de modelo al guiar la confesión de pecados del pueblo en el que nos movemos. Necesitamos ser ejemplo. Necesitamos mostrar que Dios es Dios. Y lo necesitamos mostrar en nuestras vidas. No es que espero que como iglesia sigamos a alguien que es perfecto, que no lo es, sino que aquel que nos preside realmente se está esforzando en su relación con Dios y se pueda ver. Que podamos ver que sí, que tienen necesidades y que tienen situaciones que resolver, pero donde Dios puede obrar. Hoy terminamos el libro de Esdras, como decíamos.
Pero todo el libro de Esdras tiene una enseñanza que podemos resumir diciendo que empieza hablando de un templo en ruinas que necesita una reconstrucción y un pueblo que está cautivo en Babilonia. Entonces Esdras, escogido por Dios, relata todo ese regreso del pueblo de Dios, relata la reconstrucción del templo en sus diferentes procesos y la restauración de algo muy importante para Israel: la adoración, la comunión, la intimidad con Dios. Todas esas cosas fueron restituidas. Y de manera similar, Dios puede restaurar y reconstruir hoy la vida de personas, tu vida y mi vida. Dios puede reconstruir cualquier iglesia que se ha alejado de Dios. Y nadie se encuentra tan lejos de Dios que no pueda ser restaurado. Porque mientras estemos aquí y estemos en este cuerpo, en este envase, como a mí me gusta decirle, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y permitir que haya una restauración. Todo lo que se requiere es arrepentimiento, despedir al pecado. No importa cuán lejos hayas estado, no importa cuán lejos te hayas separado de Dios, o cuánto tiempo haya pasado en ese tiempo que no adoras al Señor, porque Él puede restaurar la relación que tienes con Él y puede reconstruir tu vida por completo, darle sentido y hacerte verdaderamente sentir que eres su hijo amado, crear una identidad en ti. Por lo tanto, iglesia, o despedimos nuestros pecados o renunciamos al pecado, o entonces seremos despedidos nosotros de la presencia de Dios. Y la única manera en la que no seremos despedidos de la presencia de Dios es si reconocemos que Jesucristo pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Tan rica es la misericordia de Dios y tan abundante el amor de Dios, que hay esperanza para aquel que se sienta que es el peor de la tierra, porque el Evangelio puede restaurar. Porque estás dispuesto a aceptar la entrega gratuita que el Señor Jesús hizo por ti. No tienes que hacer nada a cambio, solo tienes que reconocer que Jesús es el Señor. Esto es para aquellos que todavía no creen, pero para la iglesia es la necesidad de recordar que nuestra intimidad con Dios es muy importante. Tenemos que tener esa intimidad con Dios. Cuando los pecadores se lamentan de sus pecados y tiemblan ante la palabra de Dios, entonces hay esperanza de que los abandone. Hay esperanza de que los despidan. Entonces, tal y como en la imagen, desearía con todo mi corazón que cada uno de nosotros fuéramos el pie que se ve en la imagen y el que va cargando las flores, la caja, los lápices, los cuadernos y las libretas sea el pecado. Despide al pecado de tu vida. Si no le has entregado tu corazón a Jesús, hoy entrégase de corazón sincero. Señor, hoy dejaré del pecado y te reconoceré a ti como el Señor y Salvador de mi vida. Y si eres un hijo de Dios, no dejes que el pecado se apalanque en tu vida. No dejes que el pecado sea algo que mires como que no ha pasado nada, que te incomode, pero no porque sea el pecado, sino que la presencia de Dios en ti, el Espíritu de Dios en ti, te haga sentir incómodo con la presencia del pecado. Señor, mira hoy nuestras vidas aquí delante de ti. Mira, Señor, a cada uno de nosotros y mira, Señor, a cada uno de los que hoy, Señor, necesita entregar su vida a ti, alejado de ti por culpa del pecado, separado de ti por conceptos, o separado de ti por ideas o prejuicios o cosas, Señor, que estaban ahí desde hace mucho tiempo, pero que molestan y estorban en su relación contigo. Señor, hoy reconocemos que Jesús entregó su vida para quitar todo pecado de nosotros. Pero también a la iglesia, Señor, ayúdanos, oh Dios, a que no dejemos que el pecado se mueva como quiere, sino que tú, Señor, nos ayudes a identificarlo, a quitarlo, a echarlo fuera, a despedirlo, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Ojalá quiera el Señor que podamos, con su ayuda, despedir al pecado, mandarlo a mudar
porque no tiene lugar en nosotros.